Bueno, la semana pasada habíamos visto, ¿verdad? De David y Mefiboset, habíamos visto de esa misericordia de David hacia Mefiboset. Habíamos visto de los oficiales de David, ¿verdad? Tuvimos un tema muy bonito en el capítulo 9 de este libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, que estamos ya, ¿verdad? Avanzando. Ya vamos hoy a tocar el capítulo 10. En el capítulo 10 también es un tema muy apasionante, un tema que nos incita a todos nosotros a ser como estos valientes de David, esforzados, ¿verdad? Y aquí hay una frase que dice Joab, el general del ejército de David: esfuérzate y esforcémonos en el reino. Y así le he llamado: esfuérzate y esforcémonos en el reino. Este llamado es para usted y para mí, porque todos somos esos valientes. El Padre nos ha llamado a eso, a su reino, a ser parte de ese ejército de valientes. Y en este capítulo estudiaremos, ¿verdad?, sobre la ofensa de los amonitas cuando David envía embajadores a los hijos de Amón por el fallecimiento del rey. Vamos a ver qué pasa en este capítulo. Vamos a ver qué es lo que el Padre nos está hablando. Aquí vamos a ver algo muy importante, cómo David ni siquiera a primera instancia tuvo que pelear una batalla. El Padre hizo la obra para que los enemigos huyan delante del pueblo de Israel. Veamos lo que dice segundo libro de Samuel, capítulo 10. Vamos a ir empezando el verso 1, que nos dice: después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Hanún, su hijo. Vemos acá, después de esto, siempre, ¿verdad? Hay un acontecimiento anterior. Después de esto, después de la bondad, de la misericordia que hizo David con Mefiboset. Ya era el tiempo, ¿verdad?, a donde había pasado todo esto. Pero dice que hubo un acontecimiento y era que el rey de los hijos de Amón murió. Y dice que en lugar suyo, ¿verdad?, como era costumbre, como era, ¿verdad?, lo normal que pasaba, que hijo, ¿verdad?, sea el sucesor del padre. Entonces, ¿qué pasó? Dice que muere este rey, ¿verdad? Y su hijo toma su lugar. Pero recordemos un poco la historia acerca de Amón, ¿verdad? Porque sé que ya lo hemos estudiado, pero vamos a recordarlo un poquito. Los hijos de Israel y los hijos de Amón, o sea, el pueblo de los amonitas, ¿verdad? Ellos tenían, podríamos llamarlo, una turbulencia, una turbulenta historia. Ellos siempre estaban como en peleas, ¿sí? Y en este capítulo vamos a ver que también había llegado un tiempo de juicio, ¿sí? Podríamos decirlo así. El Padre emite sus juicios a las naciones enemigas de su pueblo. Y resulta que el ejército de David era el que iba a qué? A ejecutar un juicio. ¿A través de qué? De las batallas, de las peleas, de las guerras. Entonces vamos a ver qué pasa acá. ¿De dónde o por qué esto de los amonitas eran enemigos del pueblo de Israel? Yo sé que usted lo sabe, ya lo hemos estudiado, esta porción, ¿verdad? Los amonitas, recordemos que nacieron del pecado de las hijas de Lot, cuando consiguieron que su padre, ¿verdad?, cuando se emborrachó, tuvieron relaciones sexuales con él. Entonces, esa historia ya la conocemos, esa historia bíblica, ese pasaje ya lo sabemos. A las hijas quedaron embarazadas, ellas dieron a luz, ¿verdad? Y uno de los hijos de ellas fue el padre de los moabitas, y el otro hijo fue el padre de los moabitas. Entonces, resulta que, ¿verdad?, también ya los que hemos estudiado un ciclo de Torá, cuando el Todopoderoso estaba llevando a los hijos de Israel fuera de Egipto, recordemos que los amonitas
vieron a los hijos de Israel como un enemigo, ¿verdad? Los vieron como un enemigo. Entonces, ¿qué pasó? A pesar de que el Todopoderoso protegió a su tierra, porque pues obviamente entregó como la posesión de los descendientes de Lot, ellos no honraron al Dios de su patriarca, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Entonces, este pueblo, ¿verdad? Siempre estaba en conflicto con el pueblo de Israel. Entonces, recordemos también que esta parte ya lo vimos en el primer libro de Samuel, capítulo 11, cuando Saúl estaba ya siendo apartado como rey de Israel. Los amonitas, ¿qué hicieron? Los amonitas estaban determinados a conquistar y a someter a los hombres de Israel. ¿Y cómo lo iban a hacer? Recordemos lo que vimos en el capítulo 11 del primer libro de Samuel, era sacándoles su ojo derecho, ¿sí? Si no se acuerda, revise primer libro de Samuel, capítulo 11. Entonces los amonitas, en ese entonces, ellos querían someter a los hombres de Israel sacándoles un ojo, el ojo derecho. Y en ese entonces el Todopoderoso vino sobre Saúl, recordemos, ¿verdad? Y allí pues eh, llevó, podríamos decir, el Todopoderoso a Saúl, toma su rúa y lo lleva a Saúl a derrotar a los amonitas de nuevo. Allí, ¿verdad? Vencieron a los amonitas. Y allí fue que después hicieron rey o pidieron que Saúl se convirtiera en su rey, ¿verdad? O sea que esa victoria fue lo que le concedió el trono, por decirlo así, a Saúl. Pero bueno, entonces vemos acá, esto era solo como para recordar un poquito de los amonitas, ¿no? De dónde sale o de dónde aparecen los amonitas. Pero vemos acá que dice que murió el rey de los amonitas, ¿sí? Muere este rey y el hijo de él es el que asume el trono. Aquí podemos ver que ante la muerte de un líder, alguien tiene que ocupar ese lugar, tiene que haber un sucesor. Y quizás ese sucesor no será igual, porque ya vamos a ver acá, ¿verdad? Pero siempre va a haber consecuencias. Entonces vemos acá que aún en lo natural, ¿verdad? Hay un sucesor. En lo espiritual, cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos porque si usted se está preparando, es porque el Padre lo quiere colocar más adelante, en el tiempo que Él ya lo tenga listo, predestinado, lo quiere colocar en el lugar de alguien que de pronto ya no esté o ya no ocupe ese lugar. Por eso todos tenemos que prepararnos, ¿verdad? Y la Torá, podemos ver cómo en la Torá hay legados genuinos, ¿verdad? Como Moisés con un Josué, como Elías con un Eliseo, como Yeshua con sus discípulos, ¿verdad? Entonces, la Torá nos enseña a nosotros, ¿verdad? De esos legados que van quedando, que los que vienen detrás tienen que tomar esos legados. Eso es el reino, ¿verdad? Sí, Torá, la gente no ve como un legado. La gente solo trabaja por ambición al poder, por ser reconocido, por fama, por posicionamiento. En cambio, vemos que con Torá es diferente. Nos habla de legado, que así como ese Moisés preparó a un Josué, ¿verdad? Así todos debemos de prepararnos para que podamos también asumir responsabilidades en el momento que el Padre así ya lo determine. ¿Qué pasa? Veamos el capítulo, el verso 2, perdón. Dice, y dijo David, yo haré misericordia con Anún, hijo de Nahas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, allí algo pasó. David envía acá una comitiva, podríamos decirlo. David envía unas personas. ¿Y para qué los envía? David envía a consolar, como podríamos decir naturalmente, envía a una persona a darles las notas de condolencia, hacerse presente ante ese familiar que murió.
¿verdad? Y David dice que lo envía. Vemos acá la misericordia de David. En el capítulo anterior hizo una misericordia con Mefiboset. Y ahora él acá dice, yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Aquí vemos a un David nuevamente mostrando misericordia, pero es tremendo esto, porque estaba mostrando misericordia hacia un rey pagano, ¿verdad? Y esta misericordia era porque dice, hizo conmigo misericordia. Eso dice David. Había de por medio un agradecimiento, ¿verdad? De parte de David hacia ese rey y a la vez porque estaba un luto, porque había dolor. Entonces, este acto de David nos recuerda el corazón de David, ¿verdad? Él dijo, yo recibí un favor. Este rey hizo misericordia. Voy a enviarle una comitiva, voy a enviar a mis siervos, ¿verdad? Para consolarlo. Pero resulta que él dice con Anún, hijo de Nahas, como su padre lo hizo conmigo. David, ¿qué deseaba? Retribuir el bien que había hecho este varón que ya estaba muerto, ¿verdad? ¿Por qué quería retribuirle? Por todo el bien que su padre había hecho con David. Pero, ¿qué pasa? Acá no se sabe, pues, exactamente cuál fue el favor que hizo, ¿verdad? Solo dice el bien o la misericordia que su padre hizo conmigo, o ese favor, o ese bien, o esa bondad. Pero estudiando un poquito, revisando lo que dicen los sabios, ellos citan los conceptos de Hazal. Cuando el rey de Moab mató a toda la familia de David y solo quedó un hermano de David. Este se dice que escapó y fue protegido por este rey que había muerto, ¿sí? Por este rey. Entonces, este rey no lo entregó en manos del rey de Moab. Y dicen los sabios que este es el acto de bien que hizo este rey que acababa de morir con David. Aunque anteriormente este rey había hecho guerra con Saúl, él decidió vivir en paz como un vecino del rey de David, podríamos llamarlo así. Entonces, ¿qué pasa? Que David tenía un agradecimiento por ese rey y aparte que estaba en shalom, estaban en paz, no había guerra. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver que hasta aquí David, todo bien, envía sus mensajeros, sus siervos, para mostrarle misericordia o para consolarlo a este hijo por la pérdida de su padre. Pero ¿qué pasa? Cuando David envía a estos siervos para consolarlo, vemos que David hizo algo. Él envió personas que lo representen, ¿verdad? Entonces, David no fue personalmente. Entonces, él envía a alguien para llevar consuelo a este hombre. Pero David no imaginaba cómo iba a responder este rey que estaba asumiendo el trono. Y esto nos deja a nosotros mucho que pensar. Muchas veces usted, ¿verdad? Quiere mostrar misericordia con alguien. Nuestro Padre Celestial quiere mostrar misericordia con alguna persona, pero a veces lo rechazamos. A veces nosotros no tomamos la misericordia. Aquí quizás vemos a un David, ¿verdad? Haciendo misericordia con un rey pagano. Así es nuestro Padre. Nosotros no podemos entenderlo, ¿verdad? El Padre hace como quiere. Él es soberano. Aún Él, ¿verdad? Hace misericordia con el que Él quiere tener misericordia. Entonces, David estaba haciendo misericordia. David estaba enviando sus siervos para consolar a este hijo que había perdido a su padre, o sea, al rey de Amón, de los amonitas.
Pero el corazón de David, ¿verdad? Fue eh, dado a ese agradecimiento. Pero resulta que este rey o este nuevo rey de los amonitas no acepta la misericordia de David, sino que lo trata vergonzosamente a esos embajadores, a esos representantes que envió el rey David. Usted se ha puesto a pensar cuántas veces el Todopoderoso, el Shaddai, ha querido hacer misericordia, quizás con nosotros mismos, y nosotros le rechazamos. Él no va a bajar de su trono. Él enviará a alguien, a uno de sus siervos, como lo hizo David. Envió a uno de sus siervos a hacer misericordia, a consolar a este hijo de Naas, a Anún, pero él rechazó. Y veamos por qué rechazó. Veamos lo que pasa. Dice el verso 3. Los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún su señor: ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Mire, aquí hubieron unas voces, aquí hubieron unas personas que hablaron lo que había en su corazón. ¿Qué le dicen al rey Hanún? O sea, al que había asumido el trono antes de la muerte de su padre. Cuando el rey David envía a sus embajadores, a sus siervos, estos hombres que estaban al lado del rey, esos príncipes, ¿verdad? Se refiere a las personas que estaban al lado del rey, a hombres que tenían también autoridad en el reino de Amón. Ellos le dicen: ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado estas personas? Y no crea que solamente eso lo dijeron como yo le estoy diciendo. No, este rey eh, era, pues podríamos decir, muy bien influenciado o muy mal influenciado por estas personas que estaban a su alrededor. Y los jefes o los príncipes de este pueblo amonita que estaban al lado del rey le exhortaron al rey Anún y le dicen: ¿acaso tú crees que por honrar es que te ha mandado esas personas? Mire, ¿qué hicieron con estas palabras? Crearon dudas, crearon dudas en este rey amonita, en este rey que había perdido a su padre. Y realmente David estaba enviando embajadores para consolarlo, porque había un motivo de por medio. Él quería hacer misericordia porque él había recibido un favor de este rey que ya estaba muerto, ¿verdad? Pero estos jefes de este pueblo de Amón exhortan al rey Anún y comienzan a crear dudas en su mente y en su corazón. Es tremendo. ¿Qué podemos decir a eso? En este tiempo, así hay mucho pueblo creyente que se deja influenciar por otras personas, aun cuando el Todopoderoso ha querido hacer misericordia con ellos. Aún crean dudas en su mente y en su corazón. Y yo diría que para los mentirosos siempre tienen en su corazón sospechar, creer que otros están mintiendo. Y le dicen también: ¿no ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Imagínense, ¿qué quería David? Hacer misericordia. ¿Qué le dijeron los que estaban al lado de él? No, lo que te está haciendo es enviando estos siervos suyos para reconocer, para inspeccionar la ciudad, porque quiere atacar, quiere guerra, quiere destruir la ciudad. Y eso jamás estuvo en el corazón de David. La palabra dice que David quiso hacer misericordia. ¿Qué pasa
pasa a nuestro alrededor? ¿Qué pasa con nuestras vidas? Cuando el Padre Celestial quiere hacer misericordia con alguien y viene otra voz, esa voz que trata de confundirte, esa voz que trata de crearte dudas, intrigas y hace que pierdas esa misericordia y te lleva a un conflicto con el Rey, con el soberano, con el eterno Shaddai, ¿verdad? Es tremendo. Le dicen, no, 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 eso es que quieren atacar, reconocer la ciudad. ¿Cuántas personas habrán hecho perder la misericordia del abacados a ellas, a esas personas que el Padre ha querido extender su misericordia? Y quizás muchos con sus palabras hicieron crear dudas, intrigas en el corazón. Muchos dirán, no, lo que te está diciendo es un cuento. Como dijo, ¿verdad? La serpiente, no vas a morir. Lo que te están diciendo es puro cuento. Eso de que va a venir un golpe a la tierra es pura mentira. Eso no pasa nada. ¿Cuántos habrán así, creando dudas, intrigas en el corazón de un creyente que debe de arrepentirse, que debe hacer teshuvá, que debe buscar del Todopoderoso, que debe recibir esa mano extendida de misericordia que el Padre le está dando? Pero llega alguien a hacerte confundir, a crear dudas, ¿verdad? Porque es muy fácil para los mentirosos sospechar que otros mienten. Entonces veamos qué pasa. Dice el verso 4. Entonces Anún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Qué tremendo esto. Dice entonces. Este entonces nos hace ver a nosotros que este rey, ¿verdad? Hanún, el que había asumido el trono por su papá que murió, se dejó influenciar de estos príncipes, de estos jefes que estaban al lado de él. Como ellos también tenían, obviamente, una autoridad allí, podríamos decirlo así, se deja influenciar y se dejó influenciar para mal, porque qué bueno que seamos influenciados para obedecer, ¿verdad? A nuestro Padre. Pero hay quienes llegan a influenciar a un creyente para que desobedezca, para que pierda esa misericordia que el Padre les ha extendido. Entonces, dice Anún, tomó los siervos de David. Es entonces es que David se deja influenciar. Perdón, Anún, el rey, se deja influenciar. Y vemos aquí a un rey que no tenía carácter. Vemos aquí a un rey sin un carácter formado, porque se deja influenciar de lo que le dijeron aquellos que estaban al lado de él. Qué importante es que nosotros podamos discernir, ¿verdad? Por el espíritu del Abba, lo que viene de él y lo que no viene de él. ¿Qué dice que tomó a los siervos? ¿Qué fue lo que les hizo? ¿Verdad? Dice que los toma, o sea, los captura cuando llegan los embajadores de David, los siervos de David, los capturan y dice que les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos. Tremendo. Eso que escuchó Hanún, eso que escuchó este rey de sus consejeros, lo llevó a cometer una acción equivocada. Qué importante. ¿Quién te da consejos? Qué importante. ¿De quién recibes tú consejos? Quizás las acciones equivocadas que cometes es porque recibes consejos de las personas equivocadas. Es porque estás escuchando a la persona equivocada. Donde nunca nos vamos a equivocar es lo que viene de nuestro Padre. Y podemos ver que esto que hace Anún, este rey, era tan degradante, era un insulto para los hijos de Israel, era un insulto para los siervos de David y para todo Israel, no solamente para ellos, no, ¿verdad? Veamos que aún muchos hombres
preferían morir que dejar que sus barbas fueran rasuradas. ¿Por qué? Porque un rostro lampiño era la marca de un esclavo. Los hombres libres llevan barba, ¿verdad? Era parte de su identidad. La barba, para los hebreos y otras naciones, ¿verdad? Para los hebreos no era cuestión de ornamento, de que se ve bonito, por decir así, sino de su identidad, ¿verdad? Porque quizás en este tiempo usted también ve a muchas personas que se dejan su barba, pero ellos lo hacen pues, por como ornamento, porque dicen me gusta, porque me luce bien, pero para los hebreos, para el pueblo del Todopoderoso, la barba tiene que ver con identidad. Entonces, Hanun, al cortarle, al raparle la mitad de la barba, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciendo un insulto. Recordemos que también la Torá nos da la instrucción acerca de la barba. Entonces, él estaba haciendo, ¿qué cosa? Haciendo algo degradante para ellos. Estaba insultándolos con esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? A través de este insulto, podríamos llamarlo así, a través de quebrantar, podríamos decirlo también así, ¿verdad? El hecho de que no debían de raparse la barba, como dice la palabra, ¿verdad? Ellos no solamente se lo hacen para insultar a, a estos embajadores o a estos enviados de David, sino que cometieron un insulto, ¿verdad? eh, Ellos veían como un insulto a David, pero no solo a David, sino a quien daba las instrucciones, a quien da las instrucciones. Es lo mismo que en este tiempo, cuando usted quebranta un mandato. Voy a poner un ejemplo. Cuando un varón no trata a su esposa como vaso más frágil, ¿verdad? No solamente es que usted se está yendo contra su esposa, es que usted se está yendo contra lo que está escrito. Ahora también vamos a ver con la mujer. Si una mujer no se comporta como una mujer sabia en su casa, sino como una mujer necia, también está yendo en contra de lo que escrito está. Entonces la Torá no tiene favoritismo ni para el hombre ni para la mujer. La Torá es lo que da en el blanco. La Torá es lo que nos trae dirección. La Torá es lo que nos trae a nosotros un lineamiento de la voluntad de nuestro Padre para con nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa hoy? Hoy sí, usted puede ver a muchos varones con barba, pero eso no significa que sea un hebreo, eso no significa que sea un nazareno, eso no significa que guarde Torah. Mucha gente puede dejarse su barba, pero ellos lo usan su barba por cuestión de ornamento, por cuestión de imagen, porque les queda bien, por vanidad, sí, también. Eso lo hace el mundo, pero el que estudia Torá, el que obedece Torá, tiene su barba porque escrito está y eso es agradable al Todopoderoso. Es cuestión de identidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Acá vemos, ¿verdad? Que ellos hicieron un acto para insultar. No insultaron a David primeramente, ni tampoco a los siervos de David, sino al Todopoderoso. Cuando usted y yo quebrantamos un mandato, estamos cometiendo una ofensa al Creador. En este tiempo ya no es una barba física, sí, porque muchos dirán, ¿y qué tiene que ver esto con otros? Quizás ya no es la barba como tal, porque pues obviamente, sí, ¿verdad? No es hacer una burla y afrenta eh, por decirlo así, que alguien diga, te rapas la barba. Vemos mucha gente, mire, hace unos días veía yo a un pastor y decía, que se había dejado la barba y luego decía, a tantos likes y me la quito. ¿Y qué tal? Era para ganar popularidad. Entonces, por eso necesitamos conocer las escrituras. Acá ya no es por cuestión de vanidad, es por cuestión de identidad.
Y el que tiene identidad de hijo se identifica con el Padre. ¿Y cómo me identifico con el Padre? Cuando obedezco su Torá. Hoy ya la barba no es la burla. ¿Cuál es la burla? ¿Cuál es la afrenta? Cuando alguien se burla porque nos identificamos con el pueblo hebreo, porque tenemos identidad de hijos. Hoy muchos se burlan. Se burlan de quienes estamos obedeciendo Torah, guardamos Shabbat, guardamos leyes alimenticias y se burlarán. También se burlaban de Noé, también se burlaban de Yeshua, ¿verdad? Y eso va a seguir igual. Pero nuestra posición tiene que ser siempre de mantenernos firmes, aún ante la burla, aún ante cualquier situación que pueda venir. Un hijo siempre va a hacer que sea su padre, nuestro Abba, ¿verdad? Exaltado. Jamás va a hacer que por quedar bien con el hombre desobedece las instrucciones del Todopoderoso. Dice que también le cortaron los vestidos por la mitad. Mire, también era cuestión de qué? De vestimenta solamente. No, aquí también era evidente el insulto, la humillación, la vergüenza que ellos querían que ellos pasen, ¿verdad? La vergüenza de su desnudez, podríamos decirlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa acá? Los paganos, ¿verdad? Ellos tenían en poco, se burlaban por el pueblo de Israel, donde, ¿verdad? El pueblo de Israel se sometía, ¿verdad? A lo que escrito está, a las leyes de la Torá, la circuncisión. Entonces, para ellos era hacer una burla, una afrenta. Cortaron sus ropas y mire que acá dice sus vestidos, ellos no usaban pantalón, sus vestidos, sus vestimenta, ¿verdad? Podríamos decirlo así, sus túnicas, ¿verdad? Su ropa, no pantalón, para hacerlos quedar en vergüenza. Insultar a ese embajador, a esos embajadores del rey, como vemos acá, de forma literal, era insultar al rey. O era como que se lo estaban haciendo al rey David mismo. Ahora hay algo. En este tiempo, el principio sigue siendo el mismo, vigente, ¿verdad? Recordemos que Yeshua dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Muchos no quieren mostrar su identidad. ¿Por qué? Porque tienen miedo de ser, bueno, la palabra aborrecido, tienen miedo de que sus amistades, ¿verdad? Ya no los miren, que sus amistades, que sus viejos compañeros, como ellos le dicen, de milicia, del cristianismo, ya no los saluden, que ya no los inviten a las congregaciones porque ahora estás estudiando Torá, porque ahora guardas Shabbat, porque aguardas leyes alimenticias, porque te identificas con el pueblo del Abacados. El mundo, dijo Yeshua, si el mundo los aborrece, ustedes tienen que saber, a mí me aborrecieron primero. Entonces, estar en raíces hebreas no es estudiar hebreo, no es escuchar una parashá como muchos piensan. Estar en raíces hebreas es obedecer al Dios de los hebreos, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y no se deje confundir. No siga hombres, siga al maestro de maestros, siga las enseñanzas del maestro, porque no hay Torah sin Yeshua, ni Yeshua sin Torah. La Torah es revelada por el Espíritu de Mashiach, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hoy ya tampoco son las vestiduras físicas, ¿verdad? Las que alguien va a cortarle por hacerle una ofrenda, por hacerle una humillación. Ya no son esas vestiduras físicas.
sino que son aquellas vestiduras que el Todopoderoso ha entregado de forma espiritual a sus siervos. ¿Y qué pasa? En este tiempo hay muchos que han rasgado mantos de los ungidos de Yahvé, de los siervos de Yahvé. Hay muchos que han rasgado esos mantos. ¿Por qué? Por burla, por humillación, porque hablaron mal. Tengamos mucho cuidado, porque el rey sí tiene ira. La palabra dice que él es lento para la ira, grande en misericordia, pero dice que tiene ira. Veamos qué pasa en el verso 5. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba y entonces volved. Qué tremendo, mire. Los varones de David, los valientes de David, dice que se sintieron muy avergonzados. Tremendo. ¿Y acaso fueron ellos los que hicieron algún quebrantamiento a la Torá? ¿Acaso que fueron ellos los que cometieron algo para avergonzarse delante del rey o delante de todo el pueblo? ¿Verdad? Ellos fueron capturados y allí cometieron ese acto de humillación. Mas, sin embargo, ellos no quisieron, ¿verdad? Quizás así presentarse, estaban con vergüenza de presentarse delante del rey. Y el rey dijo, quédense en Jericó hasta que les vuelva a nacer la barba. Es tremendo. No les dice hasta que se cambien sus vestidos, porque los vestidos se los podían cambiar, pero la barba no les crecía en una hora ni un día. ¿Usted se imagina, no sé cuánto tiempo le tomó que le crezca la barba? ¿Por qué? Porque ellos se sentían avergonzados y no se podían presentar así delante del rey. Ahora preguntémonos nosotros, ¿será que nosotros nos avergonzamos o no nos pasa nada o no sentimos nada presentándonos delante del rey, de nuestro rey de reyes, aún habiendo cometido un acto de quebrantar sus mandatos, aún habiendo cometido algo que provoque vergüenza de nuestro Padre? ¿Será que nos da vergüenza o somos sinvergüenzas? Sinvergüenza es alguien que no tiene vergüenza. Aquí estos hombres, ante el hecho de que los habían rapado, les habían cortado la barba, ellos dijeron, qué avergonzados estamos. Así no nos podemos presentar. Esos varones de David se sintieron muy, muy avergonzados y no querían presentarse así ante todo Israel. Mire, no se trataba de las vestiduras, porque éstas se las cambiaron. Era la deshonra en su barba, el haber que quizás ellos no lo hicieron, pero ellos se sentían avergonzados porque estaba en contra de lo que dice la palabra. ¿Y será que nosotros sentimos vergüenza ante nuestro Padre presentarnos cuando quebrantamos un mandato, cuando estamos haciendo cosas que no debemos? ¿Será que sentimos esa vergüenza o nos presentamos igual como que no pasa nada? Tremendo esto, que el Padre nos lleve a reflexionar. Y le dice, quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba y entonces vuelvan. Mire, aquí vemos a un David que sabe controlar, podemos decir acá, muy bien sus emociones en ese momento. David no sale apresurado a ver quién les hizo esto, vamos contra ellos, ¿verdad? No, David no usó a ellos como para avivar el enojo contra los amonitas. David lo primero que pensó es dijo, a ver, esperen, así no se pueden presentar. Así no se pueden presentar
delante del pueblo. Así no pueden ustedes. Quédense en Jericó. Quédense en Jericó y le dice, ¿verdad? Hasta que les vuelvan a hacer la barba. David se interesa más, ¿verdad? Muchos podrían decir, por la dignidad de ellos, por el honor. No, 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 más que eso. Se trataba de obediencia al Todopoderoso. En otras palabras, mira, no vuelvan a entrar, no van a entrar, no van a venir, no se van a presentar ante el rey hasta que todo esté bien, hasta que esté en obediencia, ¿verdad? Y él les permitió esperar antes de que regresen a Jerusalén. Qué tremendo. Y sabes algo, así es como el Padre aún hace con nosotros. El Padre nos permite, ¿verdad? Que nos pongamos a cuentas con Él, no nos desecha de buenas a primeras. El Padre siempre está dándonos la oportunidad. Aquí David les dice, no, no, tienen la oportunidad, esperen en Jericó, quédense allí. Y podemos ver aquí a dos tipos de personas, padre e hijo. Nahas hizo bien con David, hizo bondad, ¿verdad? Pero ahora ya había otro rey, su hijo, y su hijo actuó movido por la influencia de sus príncipes, de estos líderes que estaban al lado de él. Tremendo. Y vemos acá que David quiso hacer una buena acción con ese nuevo rey, pero él no conocía que al lado de ese nuevo rey habían personas que no tenían buenas intenciones. ¿Y qué podemos decir a esto nosotros? ¿Verdad? Porque el Padre nos va a demandar en su reino. Que en su reino no se trata de buenas acciones, no se trata de emociones, no se trata de buenas intenciones. En el reino es hacer lo correcto, lo justo delante de nuestro Padre. Hay muchas personas que aún dicen estar en el reino, pero se mueven por emociones, se mueven por buenas intenciones. Las buenas intenciones no cuentan en el reino cuando usted está desobedeciendo sus instrucciones. Es obediencia a la instrucción del Todopoderoso y no buena intención de su corazón. El Padre jamás va a ver una buena intención cuando está quebrantando una instrucción. Y resulta que el nuevo rey de los amonitas, ¿verdad? Con ese acto que hizo, también le estaba dando un mensaje a David. En otras palabras, le dijo, yo no necesito tu misericordia. En otras palabras, le dijo, yo no quiero tu misericordia. ¿Sí? Entonces, mire qué importante es que nosotros entendamos, ¿verdad? Cuando el Padre está enviando su misericordia, no la rechace. No rechace, porque quizás el Padre está usando un mensajero a su vida para librarlo, para salvarlo, para ayudarlo, para prevenirle de algo. No rechace. El Padre usa como Él quiere a sus mensajeros. El Padre envía a sus mensajeros para hacer misericordia, es decir, para darnos una palabra, para darnos una instrucción. Este rey amonita, con el acto que hizo, le dijo a David, yo no quiero nada de ti, ¿verdad? Y es más, ¿qué mostró? Mostró lo que había en su corazón. David, obviamente, ya con eso que hizo este rey, sabía que tenía que prepararse para una batalla. Llegaría el momento en que tendría que enfrentar a ese nuevo rey, aunque con su padre hubo paz. Ahora, con su hijo se iba a levantar guerra, porque estaba mal aconsejado, mal influenciado, ¿verdad? Ellos ya estaban buscando guerra. En otro tiempo sí, fue paz, pero ahora había
ese tiempo de batalla. Y podríamos decir acá que nosotros como creyentes no podemos permitir que las emociones le ganen ventaja. ¿Por qué? Porque quizás en algún momento usted tuvo paz o estuvo en paz, ¿verdad? Con alguien. ¿Cuándo? Cuando usted no estaba en el reino. David, cuando recibió ese favor del rey Najas, que murió, David todavía no era rey sobre Israel. Y cada vida estaba mostrando misericordia. Pero ahora con el hijo de él, con Hanún, ya no podía haber esa condición, porque él quería guerra, porque él los afrentó. Y lo mismo sucede, porque son cuestiones de reino, sucede en este tiempo. Quizás usted ahora debe de actuar de manera diferente. ¿Con quiénes? Con muchas personas que antes de usted conocer la verdad, ¿verdad? Estaba en paz. Ahora que usted está en reino, porque vive Torah, obedece Torah, va a ser diferente. Quizás nosotros, cuando salimos del cristianismo, nos va a traer confrontaciones con muchos, con los que antes se llamaban sus hermanos. Quizás ahora se van a burlar de usted, le van a levantar muchas calumnias, le van a decir muchas cosas. ¿Por qué? Porque en el reino hay confrontación. El que le dijo que el reino es comida, bebida y selfies, le mintió. El reino del Todopoderoso es un reino de confrontación. Va a haber siempre confrontación con las tinieblas. ¿Y qué es las tinieblas? Donde hay oscuridad. ¿Y dónde hay oscuridad? Cuando hay ausencia de la luz. ¿Y qué es la luz? La Torá. Entonces, usted va a tener confrontación con aquellos que no aceptan la Torá. En otro tiempo, usted tenía paz con ellos, pero ahora usted tiene que confrontar con la verdad. No se llene de emociones diciendo, ay, pero es que me ayudó, pero es que mi hermano, ¿qué le voy a decir para que no se resienta conmigo? Pobrecito mi hermano, vea. Ay, es que mi hermanito, el pastor de tal iglesia, hasta me compró el pasaje para que viaje a España, llevar el mensaje, qué sé yo. Sí, en otro tiempo, cuando usted conocía la palabra, era su amigo. Pero cuando usted viene a la verdad, cuando usted comienza a obedecer al Todopoderoso, con ese mismo amigo, con ese que se llamaba su hermano, ahora va a tener confrontaciones. Confronte siempre con la verdad. Hable la verdad porque el Padre lo va a respaldar. Veamos qué es el verso 6. Dice, y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Beer-Rehob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie del rey de Maca, 1,000 hombres, y de Istop, 12,000 hombres. O sea, sume usted todo este ejército que estaba haciendo alianza, con los que estaba haciendo alianza los hijos de Amón, o sea, los amonitas. Sume usted todas estas personas, ¿verdad? Dice que 20,000 por acá, ¿verdad? 1,000 por acá, 12,000 por acá. Mire, se armó de un buen ejército. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vieron los hijos de Amón? Dice que se habían hecho odiosos a David. Es decir, ellos se dan cuenta, los amonitas se dan cuenta que habían ofendido a David, que habían ofendido al rey. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos enseguida pensaron y dijeron, oh, lo que hicimos va a levantar la ira del rey. La ofensa que le hicimos va a levantar la ira. ¿Y qué hicieron? Dice que ellos tomaron a sueldo a los sirios, ¿verdad? Tomaron a los sirios de Berrejob, a los sirios de Soba,
al rey de Maca y a los de Isbod. Mire, ellos contratan mercenarios, por decirlo así. ¿Por qué? Porque ellos sabían que habían hecho una deshonra, que ellos habían humillado al pueblo de Israel. Es tremendo. Y ellos acá, ¿verdad? La palabra dice que sabían que se habían hecho odiosos a David. Es decir, ellos mismos buscaron el pleito. Ellos mismos son los que buscaron pelea, buscaron guerra. David mandó con buenas intenciones a consolar por la pérdida de su padre, pero este rey salió, ¿verdad? Porque se dejó aconsejar mal, salió con una grosería, salió con una deshonra. Y es tremendo. Ellos se dan cuenta de la ofensa y ellos contratan mercenarios, es decir, ellos sabían que habían provocado a ira al rey David. Y le voy a decir algo, así también sucede con nosotros. La religión nos hizo creer que bueno, buenito y buenito es Dios. Peque, 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 que no pasa nada. Mienta, 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 que le sigue perdonando el Padre. Y la religión nos hizo ver, es que estamos en la gracia, siga pecando. Sí, hermanito, ore y ya se le perdona. El rey también tiene ira. Cuando ofendemos al rey, él se levanta en ira. Cuando rechazamos la misericordia del rey, él también se levanta en ira. Tengamos mucho cuidado. Aquí ellos se hacen, dice, ellos sabían que se habían hecho odiosos. Es decir, ellos se alejaron de la paz que tenía David con ellos. David no les había buscado pleito. Ellos se alejaron solos. ¿Por qué? Por los malos comentarios, por la mala influencia de estos líderes que estaban al lado de ese rey. Ellos se dejaron llevar por malos consejos de los que estaban al lado del rey, mas no porque el pueblo de Israel los haya rechazado o porque David les haya buscado un pleito. A esto yo le llamo que el pecado es el que aleja y separa. Hay muchas personas que dicen, no, yo me voy, ya no voy a estar en este lugar, ya no estoy porque es que no, es que es muy dura la palabra, es que no me comprenden. Y mire, mucha gente hasta puede llorar. Las lágrimas no son señal de teshuvá, de arrepentimiento. Las lágrimas también son remordimiento, impotencia y digo yo también manipulación. Pero donde está el espíritu de nuestro Abba, no hay quien manipule, porque el Padre discierne las intenciones del corazón de las personas. Entonces, ¿qué pasa? Veamos lo que pasa. Veamos más adelante. Dice que ellos, ¿verdad? Enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios. Eso dice acá. Y es tremendo, ¿verdad? Si usted lee esta porción en Crónicas, cuando leemos nosotros el libro de Samuel, también podemos comparar muchos pasajes con Crónicas, la Crónica de los Reyes. Y en Primera de Crónicas, capítulo 19, verso 6, dice que los amonitas pagaron 1000 talentos a los sirios. Mire, por la alianza, porque ellos no se sentían capaces de hacerle frente solos como ejército al pueblo de Israel. Ellos tuvieron que ir a buscar aliados. Y yo le voy a decir algo, así trabajan las tinieblas, así trabaja el enemigo, con aliados. El enemigo siempre buscará alianzas. Y ahora usted, si es parte del pueblo de Israel, ¿en quién tiene puesta la confianza? ¿En quién ha confiado? Los hijos de Amón ni siquiera confiaban en su propio ejército. Ellos tuvieron que ir a buscar ayuda a los sirios. Y no cualquier ayuda, eran mercenarios, porque a los mercenarios
le pagaban para que vayan a unirse a su ejército y así puedan pelear contra otro pueblo. Es lo que pasa en este tiempo de forma espiritual. Cuando, voy a poner un ejemplo, hay mucha gente que dice, no, es que yo ya salí, voy a poner un ejemplo, dicen muchas personas o algunos por allí que he escuchado y dicen, yo tengo una lucha muy fuerte, porque obviamente las luchas son espirituales, ¿cierto? Ya no es que usted va a ir a pelear de forma natural. Dicen, yo tenía una lucha muy fuerte, me gustaba mucho, mucho ver pornografía. O al contrario, decían, es que yo tenía una lucha muy fuerte, eh, me masturbaba. Y resulta que ya dice, ya no me masturbo, pero ahora tengo otra lucha, la pornografía. Y en fin, resulta que el mundo espiritual es así, igual. Usted acá ve en los valientes de David una guerra de forma natural, física, que enfrentaban los soldados. Pero hoy en el reino hay una confrontación. Voy a poner otro ejemplo, no sexual. ¿Qué tal si dicen, no, es que, vean, a mí se me iba la lengua y me gustaba murmurar, me gustaba criticar, me gustaba levantar contiendas? Ay, pero es que ahora, en cambio, vea, tengo esto. El enemigo sabe por dónde atacar. El enemigo busca refuerzos. Tengamos mucho cuidado, porque así es el enemigo. Trabaja con alianzas. Y dice el verso 7 que cuando oyó David esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Aquí hay principios de guerra espiritual, voy a llamarle, porque pues como les digo, ya no vemos una guerra física, ¿no? Mire, a veces hay personas que dicen, ay, ayer me escribía alguien de Sucumbíos, de una congregación allá, y bueno, invitándonos que querían un taller de guerra espiritual. Cuando nosotros estábamos en cristianismo, ¿verdad? Creíamos que esto era así, que taller de guerra, que taller profético. ¿Sabe lo que necesitamos? Conocer Torah, porque si conocemos Torah, vamos a entender profetas. Y allí es a donde vamos a aprender a pelear esas batallas espirituales. En otro tiempo también nosotros creíamos muchas cosas, pero cuando llega la verdad, usted es libre de tantas mentiras babilónicas. Sin Torah, sin obediencia a la Torah, no hay conquista, no hay posesión de la tierra, no hay reino. Entonces, ¿qué pasa? Cuando David, o sea, el rey David, oye esto de que los amonitas habían buscado refuerzos para prepararse para una batalla, ellos sabían que habían levantado la ira del rey, ¿verdad? Entonces, cuando David se entera de esto, él envía a su general del ejército. Mire, es un principio. En todo reino hay un rey y el rey tiene un general, el general del ejército. Aquí era Joab. Y él dice que va con todo el ejército de los valientes. Esta palabra valientes, vamos a verlo más luego. Valientes, ¿acaso no le suena a usted cuando se le fue dicho a Josué, esfuérzate y sé muy valiente? Valiente no es gritar, valiente no es decir, fuera, fuera, fuera los demonios. Valiente es aquel que ha decidido obedecer las instrucciones del rey, obedecer la Torá aún a costa de quedarse solo, del rechazo, del abandono, de que tu misma familia te deje. Ese es un valiente, aquel que se ha mantenido firme en obediencia al Todopoderoso. Valiente no es el más grande. Valiente es aquel que engrandece el nombre de su creador a través de la obediencia. Y vemos acá que quizás esta es la primera mención de los valientes de David, llamándoles el ejército de los valientes. ¿Qué es lo que el Padre está buscando
buscando en este tiempo y quizás hace mucho tiempo para que se dé la manifestación de los hijos del reino. Está buscando valientes. Porque se nos enseñó en la religión, ven y acepta a Yeshua y como tu Señor y Salvador y listo, y se nos hacía creer que solamente era eso. Y te sentabas en una silla y ahí esperabas un sermón una, dos o tres veces a la semana y ya, eso era todo. Eso nos enseñó la religión. O ahora, para muchos que están en Torá, piensan que solamente es llenarnos de Torá, de Torá, de Torá, de Torá y listo. Torá va acompañado de profetas. Profetas nos va a enseñar una dimensión para este tiempo de lo que el Padre está hablando. La palabra tiene niveles. La palabra es cíclica. La palabra de nuestro Abba nos viene a hablar para el ahora, para el presente, para el aquí de nuestro Padre. El Padre está buscando a esos valientes para levantar en su ejército. Aquí había un ejército de los valientes de David y vemos que este ejército de valientes forman una fuerza de combate. Por eso se los llama el ejército de los valientes. Hoy muchas personas creen que es por ponerse un uniforme, una ropa camuflada. Si nosotros venimos estudiando, ¿verdad? El primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel que estamos estudiando, hemos visto la formación primero de David. David no pudo tener un ejército de valientes, mientras él primero no pasó un proceso. Hoy muchos quieren estar al frente de un ejército, pero ni ellos han pasado los procesos, ni ellos se han formado, ni conocen lo que es la cueva de Adulán, hablándolo de forma espiritual. Él tenía un ejército porque pasó su proceso, porque el Padre paso a paso lo fue formando. Por eso David pudo decir que él, nuestro Abba, es quien adiestra sus manos para la batalla y sus dedos para la guerra. Hoy necesitamos ser adiestrados, enseñados. ¿O acaso cree usted que el Todopoderoso va a bajar para tomarle de la mano y enseñarle? ¿Acaso cree usted que adiestra mis manos es que él le va a tomar las manos? Necesita usar sus manos. Sí, comience a leer, comience a tomar la escritura en sus manos, comience a hacer algo con sus manos en este ejército de los valientes al cual ha sido llamado. Y en todo ejército hay un general. Aquí vemos a Joab. Y cuando vemos a Joab, ya lo venimos repitiendo algunas veces mientras estamos estudiando estos libros de Samuel, que Joab se ganó el mérito de ser el general del ejército de David, no por familiaridad, sino porque él ganó una prueba que David les pidió que hicieran. Eso ya lo vimos en Primera de Crónicas 11:6. Si usted desea, lo revisa luego. ¿Por qué? Porque a veces creemos que esto es al dedo. Ah, sí, entonces venga hermano, a usted lo colocamos aquí, hermana, a usted lo colocamos acá. Así no se forma un ejército de valientes. Joab tuvo que pasar una prueba. Joab ganó en esa prueba. Eso ya lo vimos también en unos capítulos anteriores. Y aquí vemos algo importante. Joab, es cierto, era el general del ejército, de los valientes de David. Pero dice que tomó a todo el ejército de los valientes. Es decir, que aquí hay un principio muy importante que no debemos olvidar. David no era nada sin estos hombres valientes y ellos no eran nada sin él. David necesitaba de su general. David necesitaba de todo ese ejército. David era el líder, pero un líder no es nada sin sus ayudantes. Y David tenía un ejército de los valientes que le seguían. Ese es el trabajo en el reino, un trabajo en equipo. Ahora trabajamos para nuestro rey de reyes. Y el Padre siempre va a levantar un ejército de valientes.
en ese ejército no es de una sola persona, es de un trabajo en equipo. Las victorias o las derrotas es de todo un equipo, ¿sí? Estos hombres, mire, ya eso lo estudiamos, pero vamos a recordarlo un poquito. Para ser llamados los valientes del reino o los valientes del ejército de David o el ejército de los valientes, ellos no comenzaron como hombres valientes. Ya lo vimos, ya lo estudiamos. Estos hombres eran personas angustiadas, endeudadas, enlutadas, personas que llegaron, ¿verdad? Y que siguieron a David en la cueva de Adulán. Eso lo estudiamos en el primer libro de Samuel. ¿Y sabe cuándo usted se va a apasionar por este estudio de profetas? Cuando usted siga paso a paso, capítulo tras capítulo, así como lo hacemos con la Torá. Así usted se va a apasionar. Esto es como cuando en el mundo, ¿verdad? Veíamos las novelas y usted cada noche esperaba el capítulo siguiente. Así es en el reino. Para que usted pueda tomar el sabor que tiene la escritura, usted tiene que ir enseñanza tras enseñanza. Entonces, ¿qué pasa? Estos hombres valientes llegaron como angustiados, endeudados, enlutados, enfermos, pero de eso vil, necio, como dice la escritura. Y allí el Padre tomó para levantar un ejército. Quizás usted ahora mismo está pensando que usted no va a llegar nunca a ser usado por el Padre, que quizás el Padre no lo va a usar, que quizás su condición no le da para estar en el reino. Déjeme decirle que lo que el Padre ve es su corazón, que lo que el Padre busca es su corazón y Él lo va a usar para el reino cuando su corazón esté dispuesto al reino. Cuando usted llegue porque quiere ser formado, cuando usted llegue porque quiere ser aquellos valientes que son ahora, como los de David, pero llegaron a ser consolados por un David. Eso ya lo estudiamos. La cueva de Adulán es necesario para los valientes. Sin cueva de Adulán no hay ejército de valientes. Y más adelante vamos a ver por qué hombres valientes. Eso lo vamos a ver en los capítulos más adelante de este segundo libro, ¿verdad? Los valientes en el reino nacen con el llamado, luego son entrenados, también son equipados y al final son posicionados. No crea que en el reino es con un ascensor, es escalón por escalón. Sin equipamiento, ¿verdad? Sin entrenamiento, no va a haber posición. Ese posicionamiento en el reino. Muchos creen que porque tienen el llamado, ya el Padre los va a posicionar. Eso no es así. El llamado es lo primero y luego viene el entrenamiento, el ser entrenados, el ser equipados para al final ser posicionados. Muchos en este tiempo quieren ser guerreros del reino, quieren ser esos valientes para ir a conquistar naciones, pero resulta que el reino no es de individualismos. El reino no es de llaneros solitarios. El reino es de todo un equipo que trabaja en unidad y que para ser posicionado primero debe de pasar por esa cueva de Adulán. Esa cueva de Adulán es el lugar de formación, es el lugar de disciplina, es el lugar de sujeción. Sin esa cueva, no espere llegar al reino. Vamos a ver el verso 8. Dice, saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Tremendo. Nuevamente nos encontramos puerta. Para los entendidos, entendemos, ¿cierto? El año de la puerta.
Pero los sirios de Soba, de Rehob, de Isbob y de Maca estaban aparte en el campo. Aquí vemos dos posiciones del ejército enemigo, ¿verdad? Aquí dice que se pusieron en orden de batalla, unos a la entrada de la puerta. Quiero decirles algo, otra estrategia del reino, otra estrategia de guerra espiritual, porque ya no tiene un enemigo físico de ir a pelear con armas. Ahora las armas de nuestra milicia son espirituales, poderosas en Mashiach. El enemigo no crea que es cualquier ingenuo. Él también conoce de estrategias. Y no crea que es fácil de vencer en sus fuerzas. Se necesita valentía y firmeza. Aquí vemos a Amón a la entrada de la puerta. ¿Usted conoce qué significa eso? Las puertas de una ciudad o de una nación es lo que el enemigo toma. ¿Por qué? Porque allí tiene ganado su acceso o prohíbe el acceso a otros. Ahora, ¿qué puerta será que está tomando el enemigo en una persona? Dijo Yeshua, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Será la puerta de su casa, las puertas del corazón. El enemigo también lo toma, porque si logra tomar esa puerta y entrar, sabe que ha ganado la batalla. Vemos acá que los hijos de Amón se ponen en orden de batalla. Unos a la entrada de la puerta y otros estaban aparte en el campo. Ubicaciones estratégicas del enemigo. Ahora, no es que esto usted en lo espiritual lo va a hacer, ¿verdad? Porque muchos creen o toman la palabra de forma literal. Por eso usted necesita llegar a una dimensión profética de la escritura para que pueda recibir revelación y sepa cómo actuar en una batalla espiritual. Muchos van a atacar lo que ven, porque no conocen el campo de operación del enemigo o porque no conocen qué nos está hablando, en qué nivel la escritura nos está anunciando. ¿Sí? Aquí vemos el enemigo tomando la puerta y podríamos decir el frente y también la retaguardia. Qué importante. Eso es guerra espiritual. Veamos qué dice el verso 9. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y en la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Acá hay algo importante. ¿Quién salió primero? Los hijos de Amón. No fue el pueblo de Israel. Eso dice el verso 8, que salieron los hijos de Amón. Ellos primero se ponen en orden de batalla. Obvio, viendo Israel que el enemigo ya estaba en orden de batalla, Israel no estaba dormido. Israel estaba listo. Dice la palabra, viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente ya a la retaguardia. Ahora, Joab, véalo usted como ese que está atento, viendo. ¿Será que usted acaso está viendo espiritualmente lo que se le ha puesto en orden de batalla? ¿Será que usted ha mirado qué es lo que se le ha levantado? ¿Será que usted está viendo espiritualmente qué se le ha levantado en su casa, en su vida, en su familia? ¿Con qué armas está peleando? Porque a veces, esa escritura fue para ese tiempo. Lo que habla Samuel fue para ese tiempo de David y sus valientes. Eso ya no es para nosotros, porque vemos la escritura de forma tan literal. ¿Será que usted está viendo con ojos espirituales lo que se le ha levantado de frente y aún por la retaguardia? Es decir, le pasa esto, le pasa lo otro, tiene esto, le pasó lo otro y dice, no, es que el enemigo se me ha levantado. Sí, pero usted tiene que ver cuando ya el enemigo está en orden de batalla. ¿O acaso usted se da cuenta cuando ya el enemigo le ha atacado? ¿O acaso usted se da cuenta cuando ya el enemigo golpeó? Eso no hace un showman. Eso no hace un vigía.
Eso no hace un atalaya. Un atalaya está bien parado en los muros y sabe cuando el enemigo está acercándose. El atalaya es el que advierte. El atalaya es el que está mirando más allá de lo que sus ojos pueden ver. Eso necesitamos ser, empezando desde la casa. Muchos se dan cuenta cuando llega el golpe, pero no cuando el enemigo ya se ha puesto en orden de batalla. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad, esa mentalidad pasiva, esa mentalidad a donde esperábamos que venga y cuando llega dice, estoy pasando una prueba, no es prueba, estaba dormido, nunca vio. Un general del ejército está listo y preparado con su gente para ponerse en orden de batalla. Y aquel que ha sido llamado para ser parte del ejército está listo y preparado para cuando se lo llame. Principios de reino, pues aquí los tiene, porque a veces creemos que el reino es comida, bebida y selfies. Entonces, ¿qué pasa? Joab no era cualquier persona, no era cualquier general que lo pusieron a dedo. Joab era un hombre de guerra. Joab era un hombre preparado. Joab era un hombre que veía, que conocía, que entendía por dónde atacaba el enemigo. Dice que Joab, pues viendo que se le presentaba la batalla de frente y de la retaguardia, Joab ya vio que el enemigo por dónde estaba. Es lo que nos falta. Joab entendió por dónde se había colocado el enemigo. Tremendo. Y que se acercaba al pueblo de Israel. ¿Quién se le había levantado por delante y por detrás? Los amonitas, sí, pero también estaban los sirios. Frente de ellos, al frente, estaban los amonitas, a la entrada de la puerta, pero detrás de ellos estaban los sirios en el campo. Si yo leo esto, podría decir, ay, tremendo, se ve muy mal todo este panorama para el ejército de Israel. Si usted se da cuenta de esto, ¿qué hace? No es que se me ha levantado el enemigo. Bueno, ¿y qué está haciendo? ¿Se está quejando, llorando? Es tiempo de secarse las lágrimas. Es tiempo de actuar con valentía, con firmeza, con decisión, con interés en el reino. Es tiempo de demostrar que usted es un valiente. Ser valiente no es hablarlo, ser valiente es vivirlo. Joab nos intimidó. Joab no dijo, no, 3 ciudades sirias han venido contra nosotros, mas los amonitas son 4 y nosotros somos 1. Joab nos echó a llorar. Joab, mire lo que hace. Joab, un general en el reino de los valientes. Dice que entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. ¿Dónde se fue Joab? El general del ejército quiso estar al frente. No, yo quiero ser visto. Yo soy el general. Yo quiero ser visto. Porque eso es lo que muchos quieren. No, yo soy el profeta. Yo soy el apóstol. Yo soy esto. Que mi ministerio sea reconocido. Que mi ministerio se vea esto. Eso es lo que busca la gente. Eso no es reino. Eso no es reino. El general se fue. ¿A dónde? Al campo. Se fue a pelear contra los sirios. Pero hoy no pasa eso. Hoy todos quieren ser vistos. Hoy todos quieren estar al frente. No, si yo salgo primero, ahí sí. ¿Por qué a mí me dan otra ubicación? Yo quiero estar primero. Pero ¿por qué si yo llevo 20 años acá en esta congregación, 10, 15, 5, y me dan el último lugar? Joab, siendo el general, se fue. Dice, ¿a dónde? Al campo, a la retaguardia. Era el general del ejército. Las posiciones tenemos que aprender a aceptar. A donde se nos ubique es porque ahí somos necesarios. Es porque ahí debemos de estar. El rey nos ubica donde nos necesita. Joab, este varón de guerra, supo cómo actuar. ¿Qué estrategia usó? Él dijo, bueno, aquí hay algunos. Están unidos, están en alianza. Ven tú, venga usted, venga usted, venga usted.
y toma de entre todos los valientes, toma entre todos los escogidos, coge a otros, comienza a tomar a otros y los pone a la retaguardia, ¿verdad? Arma otro equipo. Es tremendo. ¿Para qué? Para enfrentar a los sirios. Joab se puso en orden de batalla contra los sirios que estaban en el campo. ¿Será que nosotros tenemos estrategias o tenemos ego para estar al frente y no para estar detrás? ¿Qué puede más? ¿Nuestro ego o nuestro servicio en el reino? Ahí vive Yahvé que está hablando en esta hora. Y dice el verso 10, entregó luego el resto del ejército en manos de Abisaí su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas. Otra estrategia, todos deben de estar preparados. Todos deben de estar equipados al mismo nivel. Abisaí no era el general, pero Abisaí estaba tan preparado para ir al frente de la batalla. Abisaí, el hermano del general del ejército, estaba listo para alinearse para ir a encontrar a los amonitas. ¿Será que nosotros estamos preparados para cuando se nos delegue una asignación? ¿Será que nosotros estamos preparados espiritualmente para cumplir una asignación? Por eso necesitamos marchar iguales. Por eso necesitamos marchar al mismo sonido que marcha la tropa del ejército de los valientes. Usted no se puede quedar. Usted tiene que avanzar. Usted no puede quedarse esperando. Mañana o la próxima semana escucho la enseñanza. No me conecto hoy. Tengo cansancio. No, hoy no oro. Si usted no va al mismo ritmo, no espere ser tomado en cuenta. El rey no lo necesita. El rey lo ha llamado y debe de estar preparado para cuando se lo ubique en esa posición, cuando se lo alinee en esa posición de delantera para enfrentar al enemigo. Y aquí vemos a un Joab empleando una estrategia. Él dejó a cargo de un valiente el frente, la puerta. Le encargó a Abisaí para que enfrente a los amonitas. ¿Por qué? Porque Joab fue contra los sirios. ¿Y por qué en la retaguardia? ¿Por qué Joab fue a la retaguardia? Siendo el general, porque los sirios estaban aliados, porque ellos hicieron 4 grupos. Mire, Abisaí le dice, quédate aquí, hermano, vamos a hacer frente a estos amonitas. Tú te vas a quedar en la puerta, tú te vas a quedar al frente. Yo me voy a la retaguardia, porque allí también hay que pelear. Tremendo, ¿cierto? Debemos de cuidar la posición que el Padre nos ha dado, esa posición espiritual que el Padre te ha asignado. ¿Qué posición te ha asignado? ¿Estamos cumpliendo con responsabilidad? ¿Estamos cumpliendo como esos Joab, Abisaí? ¿Estamos cumpliendo como el Padre nos ha llamado a que lo hagamos? Todos debemos de estar preparados, porque en algún momento el Padre te va a dar esa ubicación. Veamos qué dice el verso 11. Aquí Joab le da una instrucción. Qué importante saber escuchar instrucciones. Aquí Joab le da una instrucción a su hermano. Y más que instrucción, yo veo que le da una palabra de ánimo, de aliento. Le dice, y le dijo, si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieran más que tú, yo te daré ayuda. Principio. En el reino no se trabaja, no se sirve como llanero solitario.
Hay quienes dicen, no, yo tengo este ministerio, a mí el Padre me da, me dio, yo también oro, yo también hago. Sí, pero entonces usted no está en el reino, porque en el reino no es de llaneros solitarios. Joab le dice a Abisai, si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudas. O sea que usted y yo siempre vamos a necesitar ayuda. Joab era el general, pero le dijo, si yo necesito ayuda, tú vienes a ayudarme. Joab aquí, ¿verdad? No solo tenía una estrategia de batalla, tremendo. Aquí vemos que Joab también tiene una estrategia para que si se van viendo ellos como que está arremetiendo, como que están venciendo, el enemigo le dice, tú me ayudas. Podríamos decir también que muchos consideran preferible rendirse cuando se encuentran rodeados por el enemigo antes de pedir ayuda. En el reino no es así. En el reino se pide ayuda. En el reino se dice, tú me ayudas. Él llama, ¿verdad? Joab le llama a su hermano a tener fe, valor, a que avancen. No importa, si tú te sientes debilitado, allí yo iré. Si yo me siento debilitado, si el enemigo va avanzando, tú me ayudas, pero de estas salimos, por decirlo así. Es decir, eso es lo que cuenta en el reino. Trabajar en el reino en unidad, ayudándonos los unos a los otros, eso es lo que el Todopoderoso mira con agrado. Y por eso es que vendrá la victoria, no mirando quién está al frente, no mirando de quién será la gloria, sino solo mirando al Rey, a quien servimos y a quien vamos a glorificar con nuestro servicio. Hoy hay muchos que no. Si yo no soy, yo no hablo. Si es que yo no me toman en cuenta, no. ¿Sabe qué? Quizás usted, voy a decir algo. El Ruad me está ministrando ahora mismo. Quizás usted no ha sido llamado para estar al frente, pero usted es de mucha ayuda. Quizás usted es un intercesor. Quizás usted no es visto, pero el Padre ve su trabajo. No es cuánto puedan vernos, es cuánto podemos hacer para el reino. Aquí vemos a Israel en dos grupos para vencer a estos enemigos. Hay estrategias que el Padre nos entrega para saber cómo actuar en un momento de batalla. No todas las batallas son iguales, porque a veces creemos que todo es igual. Recuerde algo, el Padre es creador, Él es el que da las estrategias. Yahvé Sebaot, Él es nuestro comandante en jefe y Él es el que nos alinea para la batalla. ¿Sí? Podríamos decir que observar el ejemplo de Joab es muy bueno para nosotros. ¿En qué sentido? Primero, trabajo en equipo. Vemos acá a un Joab que él no concibe la opción de una derrota en este conflicto porque vio alianzas, porque vio que se le venía todo encima. Ni se le ocurrió. Tremendo, ¿no? Aquí vemos a un Joab y a un Abisai peleando para defender los intereses del reino. ¿Qué llamo yo a esto? En el reino, usted tiene un don, otro tiene otro don. Y un don más otro don, yo le llamo una doble unción en el reino. ¿Será que estamos dispuestos a trabajar así para nuestro Rey de Reyes? ¿O queremos ser vistos y ocupar el primer lugar siempre? Dice el verso 12 que Joab le sigue hablando a Abisai y le dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Elohim.
y haga Yahvé lo que bien le pareciere. Esto es algo que no debe de olvidársenos a nosotros. Por eso le he llamado a esta enseñanza, esfuérzate y esforcémonos en el reino. Esta palabra esfuérzate, ¿verdad? Y esforcémonos. ¿Por quién? Por nuestro pueblo. Le estaba diciendo, mira, tú tienes que esforzarte, yo me voy a esforzar y todo el equipo se va a esforzar. Este no es el trabajo de uno, es el trabajo de todos. ¿Por quién? Por el pueblo que el Padre ha reunido, a ese pueblo que el Padre ha llamado. Para eso, usted tiene que tener identidad dentro del pueblo de Israel, por nuestro pueblo. Usted tiene que aprender a amar ese pueblo de Israel. Usted tiene que aprender a amar a su ciudad, a su nación. Usted tiene que aprender a amar, porque si usted no ha aprendido a amar, usted no ama, usted no se va a esforzar por nada. Si usted no ama al Todopoderoso, usted no se va a esforzar. Y le dice, y por las ciudades de nuestro Elohim. Quizás acá era una guerra física, con armas, pero hoy son batallas espirituales a las cuales todos nosotros estamos llamados a esforzarnos a ser valientes. Mire, el que Joab dijo esto antes de la batalla fue algo que llegó al corazón, digo yo, al alma, a la mente, al espíritu de estos valientes. ¿Por qué? Porque un mensaje te destruye o un mensaje te levanta. Un mensajero puede llevarte palabras de ánimo o palabras de derrota. Te puede llevar a la conquista o te puede llevar a la pérdida. Depende a quién escuches. Aquí hubieron unas palabras que marcaron mucho para esta victoria. Esfuérzate y esforcémonos. El valor y la fuerza no son cuestión de emociones, ni de circunstancias, ni de elección. Es una cuestión de obediencia. ¿Cuántas veces usted ha repetido del libro de Josué, capítulo 1, 9? ¿Cuántas veces usted ha leído esta porción en Josué? Esta cuestión, esfuérzate y esforcémonos, ¿verdad? No tiene elección, es cuestión de obediencia. A Josué se le dijo lo mismo. ¿Cuándo? Cuando se estaba preparando para la conquista de la tierra prometida. Él tuvo que mostrar. Y vamos a ver qué es lo que demostró Josué. Josué 1, capítulo 1, versos 6 al 9. Usted ya se lo conoce de memoria. Sé fuerte, sé valiente, porque tú causarás que este pueblo herede la tierra que yo juré a sus padres que les daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Cuántas veces le habla? En el verso 6, en el verso 7. ¿Y de qué le hablaba? De que se esfuerce y que sea valiente. Porque quizás eso no lo leemos. En el cristianismo eso no lo anuncian. Solo leen Josué 1:9. ¿Sí? Cuando dice, mira, no temas, no te desanimes, porque Dios está contigo donde quiera que vayas. Sí, pero ¿qué requisitos implicaba esto? ¿Qué implica de que el Todopoderoso, de que el Shaddai esté con nosotros a donde quiera que vayamos? Pues tenemos que leer los versículos anteriores de Josué 9, 1:9. No solamente el versículo 9. Dice el versículo 7, esfuérzate y sé muy valiente en tener cuidado de seguir toda la Torá que Moshe, mi siervo, te ordenó a seguir. Es tremendo. Mientras tú te esfuerzas y demuestras valentía para obedecer la Torá, allí es cuando el Padre va a estar contigo, a donde quiera que vayas. Esto no era de una fuerza física. Lo que se le hablaba a Josué no era de una fuerza física, no era algo parecido. Era valentía y que tenía que esforzarse
para seguir toda la Torá, no lo que nos conviene. Hoy creemos que es por decir shalom, por hablar hebreo, es por obediencia a la Torá, por no quebrantar sus mandatos, por no quebrantar lo que escrito está. Dice, no te vuelvas de ella ni a derecha ni izquierda. Tremendo. Pero hoy muchos se van o a la derecha o a la izquierda. Judaísmos, ortodoxos, mesiánicos, se judaizaron, pero no miran a Yeshua, ni a derecha ni izquierda. Entonces tendrás éxito. Y el verso 8 dice, sí, cuando guardes este libro de la Torá. Es tremendo. No es solamente repetir como loros el verso 9. No te desanimes porque está contigo donde quiera que vayas. Así no es. Esfuérzate y sé valiente. Aquí, Joab, eso era lo que le estaba diciendo a su hermano Abisaí. Hoy muchos quieren tierra prometida, pero sin obediencia a la Torá. Así no funciona en el reino. Esforcémonos por nuestro pueblo, le dice Joab, y por las ciudades de nuestro Elohim. Joab los llamó a recordar todo lo que podían perder. Si perdían esta batalla, perdería también su pueblo, perderían las ciudades, aquellas ciudades que ya había conquistado el pueblo de Israel, lo que el Todopoderoso le había entregado. Si usted no se esfuerza, si usted no muestra valentía en avanzar, usted va a perder todo lo que hasta ahora el Padre le ha dado. No es cuestión de elección, es cuestión de obediencia. Mire, es lo que nosotros necesitamos entender para poder avanzar. No es como muchos hasta ahora lo hacen. Es de unidad, es de esfuerzo, es de valentía. Hoy muchos quieren construir sus propios reinos terrenales, llamando su iglesia, mis ovejas, en fin, y han olvidado que nada es nuestro, ni siquiera nuestra vida nos pertenece. Si Él nos llamó, es para que le sirvamos y que le sirvamos como Él nos pide que lo hagamos, en unidad a su ejército del reino. Eso es lo que el Padre está buscando. ¿Qué más le dice Joab? Joab le dice, mira, tú esfuérzate y sé valiente. Joab le dice también, esforcémonos por nuestro pueblo. Le dice, mira, esta batalla ni siquiera es por nosotros. Esta batalla es por nuestro pueblo. Estas batallas es por la tierra que ya hemos conquistado, que conquistaron nuestros antepasados. Esta tierra que conquistó Josué, esta tierra que estuvo Moshe, esta tierra que se le habló a Abraham. ¿Usted ahora por qué se va a esforzar? ¿Cuál es la herencia? Sí, la tierra es herencia, los hijos son herencia. ¿Por qué se va a esforzar usted a avanzar en el reino? ¿O va a dejarlo todo allí? ¿O se va a dejar intimidar del enemigo por miedo? ¿Usted va a perder lo que hasta ahora el Padre le ha dado? ¿O usted va a mostrar valentía para avanzar? Y Joab le dice, y haga Yahvé lo que bien le pareciere. Es tremendo. Mire, Joab primero preparó al pueblo en sus emociones. Él controló la parte emocional, porque quizás el pueblo estaba mirando que eran alianzas y habían muchos, pero Joab controla la parte emocional, les da palabra de ánimo, les dice, luchen con valor. Es tremendo. No les estuvo sobando. Ay, sí, váyanse nomás a la casa. Así también se preparó para la batalla. Sí, mostró aquí su destreza, mostró aquí cuán preparado estaba para poner en fila de batalla a todo ese ejército. Se esforzó por la victoria. ¿Usted se está esforzando por la victoria o se está conformando? Mire, pero hay algo importante. Al final, le dice Joab, todo está en las manos de Yahvé Sebaot. Nosotros hagamos nuestra parte. Lo demás lo hará el Todopoderoso. Un buen líder
te va a capacitar en todas las áreas, no solo en lo espiritual, te va a capacitar en todas las áreas, porque un buen líder anhela que tú entres a la tierra prometida. Te va a formar, te va a capacitar, te va a exhortar. Un líder te va a dar ánimo en todas las áreas. Y veamos qué dice el verso 13. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. ¿Cómo es eso? ¡Qué tremendo! Dice que Joab se acerca, ¿verdad? Con todos los valientes para pelear contra los que estaban ya en posición de batalla, pero es que ellos huyeron delante de él. Mire, en esta porción ni siquiera dice que Joab se enfrentó con los sirios en batalla. Aquí dice que este ejército mercenario huyó delante del ejército de los hombres valientes de David. ¿Sabe por qué? Porque Yahvé Sebaot estaba con ellos. El Todopoderoso ha prometido por su palabra este tipo de bendición sobre un obediente Israel, sobre aquel que obedece su Torá. Eso lo hemos visto en Deuteronomio 28:7. Vamos a ver qué dice. Yahvé pondrá en fuga a tus enemigos que te ataquen. Por un camino marcharán contra ti, pero irán delante de ti por 7 caminos. Este no es un amuleto. Este no es un tomar y repetir. Sí, por 7 caminos huirán. No, 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 no. Esto no es para cualquiera. Esto es para un Israel obediente. Esto no es por tener una bandera de Israel en su casa. Esto no es por tener una bandera de Israel en la congregación. No es por tener una menorá en su casa, en la congregación. Esto es por vivir la Torá. Esta promesa de que el enemigo no le puede hacer frente, de que el enemigo si sale a atacarlo por un camino, por 7 va a huir, es para un obediente Israel. Es para aquel que obedece la Torá. Y como usted puede ver acá, el enemigo ni siquiera se acercó a pelear, huyeron, tal como dice la Torá. ¿Por qué? Porque el Dios de Israel es fiel a quien obedece sus instrucciones. Sin Torá no hay victorias. La promesa de Deuteronomio es Torá. Y no podemos tomar solo sus promesas sin obedecer su Torá. Hoy muchos, aun pastores, toman lo que les conviene. Así no es en el reino. Entonces, veamos qué pasa en el verso 14. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisaí y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. ¿Dónde estaban los sirios? En la puerta, a la entrada. Y resulta que cuando los sirios vieron que cuando los hijos de Amón vieron que los sirios habían huido, los que estaban en la retaguardia, ¿verdad? Los que estaban en el campo, ellos también huyeron. Ellos se vieron, por decirlo así, solos, desprotegidos, porque ellos tenían su confianza en los sirios, que los estaban ayudando. ¿Y cómo huyeron? Ellos también huyeron. Aquí vemos cumplida Torá en el pueblo de Israel. La misma Torá que obedecemos a los que hemos sido llamados por el nuestro Abba. Cuando los amonitas vieron que los sirios se retiraban, eso dice acá que también se retiraron, porque ellos no le pudieron hacer frente al ejército de Israel, a los valientes de David. Mire, es tremendo. A Josué se le dio esta promesa, la misma promesa que es para nosotros. Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente por todo el tiempo que vivas. Así como estuve con Moshe,
estaré contigo. Yo no te fallaré ni te abandonaré. Ah, pero ¿por qué entonces le dice el padre, así como estuve con Moshe? ¿Quién era Moshe? Moshe, un hombre fiel. Moshe, aquel que guardaba Torah. Y esta promesa no es solo para Josué, así como estuvo con Moisés, estuvo con Josué, ahora es para todo su pueblo Israel, el que obedece Torah. Nadie te podrá hacer frente. Mire, la religión enseña de una forma liviana, superficial la escritura, rechazando la Torá. Por eso hay un pueblo, ¿verdad? Que dice, estoy prosperado, bendecido y en victoria. Ese pueblo que vive engañado, ese pueblo que recibe enseñanzas de forma liviana, superficial, y dice, bendecido, prosperado y en victoria. Pero a la realidad es un pueblo fracasado, enfermo y derrotado. ¿De qué lado quiere estar usted? Ser el remanente de Israel, el pueblo de Israel, que tiene promesas, que camina bajo pacto, que tiene el Dios de Israel, Yahvé Sebaot, dándole victoria, o quiere ser parte de ese pueblo engañado que no quiere salir de Babilonia. ¿Qué dice el verso 15? Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Tremendo. ¿Cómo es esto? Los sirios viendo que habían sido derrotados por Israel, pero si Israel ni siquiera peleó, ellos huyeron. Los enemigos de Israel no se rendirán después de una derrota. Eran un enemigo persistente que regresó para pelear otra vez. Ese viendo los sirios que habían sido derrotados, los sirios después de que huyen se dan cuenta que ni siquiera pelearon, que ellos solo huyeron, porque vieron, ¿verdad? Vieron quizás una manifestación del Padre. Y porque se vieron derrotados, ellos se vuelven a reunir y dicen, vamos a volver a contraatacar. Ellos deciden volver. Guerra espiritual, estrategia. Tenga mucho cuidado de no distraerse ante el enemigo. Él volverá a una arremetida. Aunque Yahvé nos guarda, no debe de poder perder o abandonar la posición de Shomer, de vigía, de atalaya, porque el enemigo vuelve. El enemigo no crea que abandona fácilmente. Aquí vemos a un Shaddai con el pueblo de Israel, pero vemos a un enemigo que vuelve. Después de una victoria, siempre habrá una arremetida y debemos de estar muy alertas. El verso 16 dice, y envió Hadad Ezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe a Sobab, general del ejército de Hadad Ezer. Aquí vemos cómo el enemigo también reúne a sus aliados, ¿verdad? Aquí vuelve a tomar a los del otro lado del río Éufrates. Y ellos también tienen un líder, también tienen un jefe. Mire, aún el enemigo conoce de lo que es estar bajo autoridad, lo que a muchos hijos del reino les cuesta sujetarse. En el ejército sirio había un general. Esto nos habla de rangos. Mire, aquí podemos tomar como principios espirituales que aún el enemigo conoce. Un general en un ejército. En el reino hay posiciones de autoridad y las tinieblas también lo tienen. No crea que es lo mismo ir a pelear, a echar fuera un demonio, con ir a pelear con una autoridad territorial, un general que ha tomado las puertas de una ciudad, que ha tomado las puertas de una nación. Esto no lo hacen los llaneros solitarios. Esto lo hacen los valientes del reino. Vamos a ver del verso 17 al 19.
Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y pasando el Jordán vino a Gelán, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron de delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadar-Ezer, cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Es decir, dijeron, ya no los ayudamos más. Dice cuando fue dado aviso a David, ¿verdad? ¿Qué hizo David? Reunió a todo Israel. Reúne a todo el ejército de Israel para evitar que el ejército de los refuerzos sirios aniquilara el ejército de los valientes. Y vemos acá, como dice el verso 17, ¿verdad? Que el resultado fue glorioso, porque los sirios huyeron delante de Israel. Nuevamente hemos cumplido la palabra de Deuteronomio. Por un camino vienen, por 7 huyen, porque dice huyeron, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Los sirios se pusieron en orden de batalla, pelean contra David. Mire, los sirios fueron decididos a pelear. El enemigo no juega. Y vemos acá que ellos llevaron un general que los dirija. Y en esta ocasión ellos tomaron posición y sí pelearon. Pero David dice que mató, ¿verdad? Mató a los sirios. Mató, aquí vemos cómo dice, a gente de a caballo. Y vemos acá que los sirios huyen delante de Israel, como dice el verso 18. Aquí no nos dice qué pasó, solo que los sirios huyeron de delante de Israel. Volvemos a ver cumplida la palabra del Dios de Israel para su pueblo. Nadie te podrá hacer frente. Mientras estamos en obediencia al Todopoderoso, Él nos protegerá. Allí vemos la manifestación de Yahvé Sebaot en nuestras vidas. Dice que David mató a los sirios, a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo, que hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Mire, no solamente que los sirios huyeron, sino que dice que mataron. ¿A quién? Tremendo. Mataron a muchos, a los que fueron en carros, en caballo. Todos fueron cayendo delante de Israel. Qué tremendo esto, ¿cierto? Quizás usted lo ve muy literal, pero así es, el que se levante contra el pueblo de lavacados delante del pueblo caerá. Caerán a tu lado 1,000, a tu diestra 10,000, mas a ti no te llegará. El que se levante contra ti, se levanta contra el pueblo de lavacados, se levanta contra el Dios de Israel. Salmos 20, capítulo 20, versos 7 y 8 dice, algunos se glorían en carruajes y algunos en caballos, pero nosotros nos gloriamos en el nombre de Yahvé Elohim. Estos son doblegados y caen, pero nosotros nos hemos levantado y estamos erguidos. Tremendo. Los sirios confiaban en carros, en carruajes, en caballos, es decir, en su fuerza, en su equipamiento. Nosotros en quién estamos confiando. Dice que hirió también a Soba, general del ejército, quien murió allí. Mire, le hicieron frente a este general y terminó muerto. En el reino hay posiciones de autoridad. No siempre las batallas son iguales. Y para terminar, cuando todos estos reyes que estaban ayudando a Hadad-Ezer vieron que habían sido derrotados delante de Israel, ellos dijeron, no, 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 con Israel ya no nos metemos más. Ya no nos vamos a hacer alianza contigo. Ya no te vamos a servir. Así nos pagues muchos talentos de plata, de oro, ya no te servimos.
porque nos damos cuenta que el Dios de Israel es el que pelea por ellos. Estoy parafraseando, ¿no? Mire, el enemigo decide no atacar más a Israel porque se dan cuenta que Israel estaba protegido por el gran yo soy, por el Dios de Israel, por el que va delante de ti. Ellos reconocieron que no podían hacerle frente. Y no solamente que reconocieron que el Dios de Israel estaba con ellos, sino que dice que de allí en adelante los sirios temieron ayudar a los hijos de Amón. Los sirios decidieron no aliarse más a los hijos de Amón. Sabían que al aliarse con ellos estaban ganando un pleito que no era suyo, que estaban muriendo personas que no deberían morir. Ahora, para nosotros, el mensaje. Tengamos mucho cuidado de no hacer alianzas con quien puede traer consecuencias de muerte a su vida. No suba a la barca a quien anda con un decreto de muerte, porque los hijos de Amón tenían un decreto de muerte. Y muchas veces las personas hacen alianzas incorrectas. Haga la mejor alianza. Alianza es pacto. Entre en pacto con el Creador. Entre el pacto, a ese pacto que tiene el Todopoderoso a través de Yeshua en obediencia a la Torá. Y usted va a ver manifestarse en su vida a Yahvé Sebaot. Usted va a ver manifestarse en su vida al que pelea por el ejército de Israel, al que va delante de su pueblo. Amén. Shalom, shalom con todos.